Esta noche yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Porque vamos a hablar acerca de ser enriquecidos bajo la bendición de Dios. Enriquecidos bajo la bendición de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Luego voy a usar muchos textos, te voy a invitar a que los vayas anotando. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo, nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí hay algo muy importante en esta noche que vos y yo tenemos que mirar en la palabra y descubrir esto que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Hay una diferencia en creer en Él que estar en Él. Yo puedo creer en Jesucristo, pero no estar en Cristo Jesús. Porque este en hace la diferencia. Está hablando de estar en la posición de hijo de Dios, de hija de Dios, de tal manera que sus bendiciones puedan ser sobre tu vida. Cuando buscamos en el diccionario, en Wikipedia, dice así: una bendición es la expresión del deseo benigno dirigido hacia una persona o grupo de ellas que en virtud del poder del lenguaje se espera que ayude a lograr que ese deseo se cumpla. Gramaticalmente, la bendición es simplemente una oración, lo mismo que sucede con una maldición. Pero hablando de la bendición, gramaticalmente, cuando digo Dios te bendiga, es una oración, ¿sí? Que te vaya bien, es un buen deseo, es una declaración de bien, una bendición. Ahora, muchas veces nos olvidamos la importancia que tiene la bendición. Porque cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando de la posición que Dios le ha entregado a cada uno de sus hijos para recibir todas las cosas que Él ha preparado para los suyos. Amén. Por eso es tan importante que en esta noche podamos mirar, ya que en este mes pensamos sobre las riquezas, el Dios que nos hace ricos en su bendición. Amén. ¿En qué nos hace ricos? Ahora, ¿por qué muchos de nosotros no podemos experimentar todas las bendiciones que el Padre tiene? Porque Dios nos ha hecho y nos ha creado con la capacidad de poder bendecir a otros y de recibir la bendición de Dios. Dios nos ha hecho y nos ha dado su bendición para que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos puedan vivir bajo bendición, pero lamentablemente muchas veces esto no lo vemos así en la vida práctica. Porque el hombre y la mujer se han olvidado de cómo expresar y el poder que tienen las palabras. Muchas veces vivimos en ignorancia de cómo usar lo que Dios nos ha dado y no nos damos cuenta que nuestro hablar puede producir ataduras sobre las vidas, porque palabras que salen de nuestras bocas no son bendición. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21, Proverbios capítulo 18, versículo 21, lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es tan importante que ames la palabra de Dios,
que pueda dar fruto en tu vida, porque dice que nosotros tendríamos que tener en nuestros labios la bendición y la palabra de Dios. Amén. Pero la verdad es que no siempre eso está en nosotros. La verdad es que muchas veces declaramos, como mismo Jesús lo dice, es lo que está dentro de nuestro corazón. Hay cosas que todavía no han cambiado. Allí el libro de Proverbios, en el capítulo 6, unos capítulos más adelante, en el versículo 2, va a decir: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Usted no ha dicho alguna vez alguna cosa que dije, metí la pata? Y después que metió la pata encima, tiene que ver cómo la va a arreglar. ¿A alguien le pasó eso? En el dicho popular sería eso. La Biblia me está diciendo aún mucho más profundo, cuidado que se apoyaron ahí, te has enlazado con las palabras de tu boca. Tengo que ser sabio en la declaración y en lo que digo, porque muchas veces declaro cosas sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa o mi esposo, sobre nuestra economía, y usted está diciendo, este es un inútil, es un burro, no vas nunca a salir nada. Nunca voy a salir de esta. A mí la plata jamás me alcanza. Espero que usted no sea de alguno de los que diga eso. Pero estamos declarando cosas que enlazan nuestra propia vida. Salomón comprendió el poder que había en lo que hablábamos. Pues la verdad que está en nuestra boca, quiero que vos puedas mirar que la palabra declara que lo que vos decís puede atrapar o puede libertar, puede curar o puede enfermar, porque tiene poder. Es tan importante que nosotros tengamos declaración de gracia aún sobre nuestra propia vida. Hay personas que se miran en el espejo y dicen, ay, Señor, qué feo me hiciste. Y tales así que ni se quieren, ni se cuidan. Porque están convencidos de eso. Y están atando su propia vida. Lo que declaramos tiene poder y sobrepasa cualquier cosa que puedas imaginar. Hay un gran pastor evangelista, Osborne, T.L. Osborne. Tiene escrito muchos libros, Dios los ha usado en grandes campañas de milagro a este hombre. Y él declara en uno de esos libros, hay 3 cosas que deben de ser consideradas frente a la enfermedad. Primero, lo que dicen los síntomas. Segundo, lo que la palabra de Dios dice. Y tercero, lo que usted dice. Y él dice lo siguiente, si usted dice lo que Dios ha dicho, la enfermedad tiene que salir. Si usted dice lo que los síntomas dicen, recibirá lo que dice. Y esto es una gran verdad. Hay personas que viven atadas a un problema, a una enfermedad, a un síntoma en su familia, en su andar, porque jamás tienen palabra de bendición sobre ellos mismos. Siempre están declarando mal, siempre están pensando mal. Y fíjense en alguien más grande que Salomón, Jesús, exalta el ministerio del poder de la confesión. O sea, lo que usted dice, lo que yo digo,
tengo que aprender a proclamar lo que Dios dice. Marcos 11:23, Jesús va a decir lo siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que le será hecho. Hombres y mujeres que declaramos creer en Dios, muchas veces hablamos con dudas. Muchas veces declaramos lo contrario de lo que Dios dice. Muchas veces nos ponemos bajo la palabra que justamente no es lo que Dios ha preparado para nosotros. O sea que muchas veces nos equivocamos. Tenemos dudas, a veces somos incrédulos, a veces no declaramos la verdad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y esto hace que no podamos vivir bajo toda la bendición que el Padre ha tenido. Porque la bendición de Dios trae favor, trae misericordia, trae condiciones benéficas, nos aleja del mal, nos conduce por el camino del bien, nos lleva a ser prosperados en todas las cosas, no solamente en lo espiritual, sino en la vida de relación y aún en lo económico. Porque Dios es un Dios que se ha ocupado del hombre y de la mujer en forma completa. Amén. Así que en esta noche, qué bueno es que podamos despertar a que en Dios soy bendecido, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O sea que tengo que aprender a sentarme con Cristo. Tengo que aprender a vivir verdaderamente en Cristo Jesús para que esta vida, esta bendición que el Padre ha preparado para sus hijos, pueda yo apropiarme. Muchas veces queremos que nuestros hijos en el futuro se casen y tengan buenas esposas. Que la palabra de Dios sea aquella que guíe sus vidas. Que el enemigo no pueda venir en contra de mi familia o de mi economía o de mi salud. Pero tengo entonces que saber que tengo que hacer algunos ajustes en mi vida, que tienes que hacer algunos ajustes para que podamos vivir en las bendiciones de Dios. Las bendiciones en nuestra vida pueden venir por diferentes razones. Tenemos bendiciones que son directas de Dios. Dios bendice a sus hijos. Y es un privilegio que Él nos ha dado. Leíamos recién que Él nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición. Amén. Génesis 12:2 va a decir y va a hablar de esta manera. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Era la bendición que todos conocemos sobre Abraham. Un ejemplo. Dios tomó la decisión de bendecir a este hombre. ¿Qué tenía este hombre de especial? Nada. Pero sí tenía una fe muy importante, de tal manera que cuando Dios le decía algo, él iba y lo hacía. Muchas veces nosotros somos probados en nuestra fe y sin embargo frente a eso caemos. Porque no tenemos fe, dudamos, no creemos. Génesis 33:12. Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. Él extiende su misericordia, Él es clemente. Pero me da la idea y nos da la idea en este versículo
que Él es Dios para hacerlo y lo va a hacer de distintas maneras y en distintas formas con cada uno. ¿Es que Dios tiene hijos y entrenados? No. Sin embargo, hay hombres y mujeres que prosperan de distinta manera. ¿Por qué a él sí y a mí no? Muchas veces sucede que no oímos, hay cosas que no vemos, hay personas que declaran constantemente en su vida y usted los oye y siempre es una queja constante. Es por eso que Dios no puede hacerlo, porque su declaración, su boca lo está enlazando. Él se maldice, ella se maldice siempre, porque mal dice, ¿sí?, de sí mismo, de la situación. Dice mal constantemente, está atándose, no quiere declarar o no ha aprendido a declarar. Y entonces llegó la chica de 20, 25 y dije, me voy a quedar soltera. Ay, ¿qué hago? No tengas miedo, empecé a declarar que el príncipe que Dios ha preparado para vos viene. No empieces a declarar soltería. No te desesperes. Pero la verdad es que a veces hacemos eso. Declaramos cosas que no son y no nos damos cuenta que estamos declarando mal sobre nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, cuidado, porque con los dichos de tu boca te estás enlazando. Y Dios dice lo contrario, he preparado para ti bendición en todas las cosas. Amén. Salmo 115, versículos 12 al 14. Dice, Jehová se acordará de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Quiero que lo busque porque quiero hacer un ejercicio y que lo hagamos juntos. Salmo 115, versículos 12 al 14. ¿Lo tenemos? Fíjese, quiero que usted lo lea conmigo, pero yo voy a cambiar algunas palabras y quiero que usted ponga lo que yo hago. Dice, Jehová se acordará de nosotros y nos bendecirá. ¿Se va a acordar de vos? Bien. Él entonces, podríamos decir, para llevarlo a nuestras vidas, Jehová se acordará de mí. Amén. Vamos a decirlo. Jehová se acordará de mí. Me bendecirá. Bendecirá mi casa. Y ahí dice la casa de Israel y podés poner tu apellido. Bendecirá la casa de los Muñoz. Bendecirá. La va a bendecir. Amén. Bendecirá la casa y ahí es personal. Lidia va a decir Lidia, yo voy a decir Daniel y vos vas a decir tu nombre. Dios va a bendecirme. Amén. Bendecirá a los que temen a Jehová y estos somos todos nosotros. ¿Usted cree que Dios puede bendecir la iglesia? Dios quiere bendecir, usar su vida, que usted sea un instrumento útil en las manos de Dios. Y fíjese que Dios no se queda, no dice solamente a los adultos, sino que dice bendecirá a ¿qué? A pequeños y a grandes. Así que si sos el más anciano de toda la iglesia, a vos también te va a bendecir. Y si sos la más pequeña, que creo que es Vera, en este momento, también la va a bendecir. Amén.
Así que Dios tiene bendición para todos. Y fíjese, ¿cuál es el propósito de Dios? Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Dios, si vos te sentís bendecido, Él quiere que sepas que Él quiere bendecirte aún más. ¿Quiere usted más de Dios? ¿Quiere más de su bendición? Tengo que tener temor de Dios. Y fíjese, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Qué importante, ¿no? Cuando sos papá, que tus hijos sean bendecidos. Y si ya tus hijos son grandes, querés que tus nietos sean bendecidos. Y algunos ya tienen bisnietos y quieren que sus bisnietos sean bendecidos. Sí, porque sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece. Amén. Así que estas promesas son de Dios. Así que tenemos que aprender a hablar. Decirle al que tenés al lado, tenés que aprender a hablar. Porque muchas veces decís que sos un pavo. ¿O no te dijiste qué pavo que soy? Qué torpe que soy. Yo no voy a aprender nunca esto. Basta de decirlo. Basta de declarar que sos torpe, que no servís, que no podés, que no vas a hacer. Basta de declarar mentiras. Vos sabés que tenés limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Y esto no es hablar en forma positiva, como se dice. Yo quiero que aprendas a hablar lo que Dios dice de vos. Que vos puedas declarar lo que Dios dice de vos. Porque muchas veces por nuestras propias declaraciones maldecimos a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra economía. Dios escogió a un pueblo como Israel porque Él quiso escogerlo simplemente. Y mostró en ese pueblo su bendición. Y dice Job 1:10, ¿no les has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. El diablo se está presentando delante de Dios, te recuerdo el contexto. Y le dice, claro, ¿cómo no va a ser fiel a vos? Si es un hombre temeroso, una mujer que teme a Dios, y le has bendecido, le has rodeado de bienes. Si usted lee el libro de Job, se va a encontrar que era un hombre con muchas posesiones, muchos hijos. Y en este momento, esta charla del enemigo contra Job delante del trono de Dios, él dice, el trabajo de sus manos has dado bendición. Miren, hasta el diablo tiene que reconocer que Dios es el que bendice la vida del hombre. Es el que bendice tu vida si tenés temor de Él, si tenés y vivís en Cristo Jesús. Por tanto, dice, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Hoy todos nos ponemos y pensamos en los problemas que vivimos en la economía, problemas que son reales y palpables, pero que sin embargo la bendición de Dios, a pesar de todos los problemas o todas las posiciones que puedan haber, Dios puede hacer algo sobrenatural sobre tu economía y tu vida. Amén. Pero tengo que ser un hombre, tienes que ser una mujer que está en Cristo Jesús, que sigue su palabra. Hay bendiciones que son dichas por los padres. Las bendiciones de los padres son tan importantes sobre la vida de los hijos. Papá, es tan importante que pienses en esto. Vemos en la Biblia cómo el padre bendecía al hijo. Y dice Génesis 27, del 27 al 29, así, y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Dios te dé mucho rocío del cielo, campos fértiles y abundancia de cosechas y vinos. Que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti.
que tú gobiernes sobre tus hermanos y los hijos de tu mamá se arrodillen ante ti. Que quienes te maldigan sean malditos y quienes te bendigan sean benditos. Yo no sé si usted ya por ahí pensó mal y dijo así, porque Isaac estaba ciego y no se dio cuenta que Jacob... Mire, olvídese de toda esa parte y présteme atención. Sea Isaac o sea muchos de los padres, la Biblia habla de que el padre bendecía al hijo. Amén. Y era una costumbre bendecirlos. Yo no lo voy a asustar, no se asuste, pero yo tendría que agarrar acá a un papá así de verde y decirle: vení a orar por tu hijo. Y dice: Señor, lo bendigo y gracias porque lo bendigo. No estamos acostumbrados a soltar bendición. Fíjense esta oración. Está bien que lo compara con la naturaleza, era muy común, pero él se detiene hasta en la fragancia que tiene su hijo. Es la importancia de que mires a tus hijos, que aprendas a bendecirlos, a declarar bien sobre ellos, a que empieces a soltar la bendición. Señor, tú puedes prosperarlos, bendecirles. Señor, tú le vas a dar sabiduría, gracia, entendimiento. Cuando ores por tus hijos, tienes que aprender a soltar la palabra de Dios sobre ellos. Porque muchas veces simplemente vemos los defectos. O nos ocupamos de mirarle el cuaderno a ver si hizo la tarea o no. Espero que usted lo haga. Que se fije, que lo esté haciendo, que se preocupe. Pero más allá de todo, la bendición del Padre, del Hijo, es tan importante. En estos días que estuve siendo ministrado y estaba oyendo una predicación en especial, un estudio, y daba este testimonio el pastor. Dice: había un muchacho en la iglesia que siempre venía mal vestido, venía con los pelos medios parados. Y la verdad que era un muchacho tan hosco que no se acercaba casi a nadie y no se le podía mucho hablar. Sí lo veía en la iglesia, dice el pastor, pero realmente llamaba la atención que él no se comunicaba con nadie. Él predicó acerca de la bendición de Dios y la bendición de Dios sobre la familia. Y él habló sobre este tema de la bendición del Padre. Y dice que unos domingos después, 15 días después, el mismo muchacho lo vio arreglado, peinado. Y se acercó a él y le dijo: pastor, ¿quiere hablar con usted? ¿Me daría un momento? Y dice que este pastor, habiéndolo visto por tantos años dentro de la iglesia, pero que nunca se había acercado, dijo: aunque tuviera que hacer miles de cosas, pararía por oírle. Así que se paró y dice que se sentaron juntos. Dice: quiero contarle que luego de lo que usted enseñó, yo volví a casa. Me había ido de mi casa hace muchos años. Y cuando sentí esto, fui a mi casa, golpeé la puerta, abrió la puerta a mi papá y me miró y dijo: ¿qué haces acá? ¿No te dije que si se abrías esa puerta y te ibas, te fueras para siempre porque sos una... ¿Y vas a avanzar en tu vida? ¿No es eso lo que yo te dije?
Y dice que el joven agachó su cabeza y le dijo, sí, papá, eso es lo que me dijiste. Pero yo sentí algo en la iglesia y sentí que si el Padre me puede bendecir, yo puedo cambiar. Dice, si vos sentís en tu corazón decirme algo, yo te pido que vengas a la pieza, porque voy a ir a mi pieza y voy a esperar 15 minutos. ¿Me podrás decir algo que pienses para mí? Y dice que el joven entró y se sentó en la pieza. Y pasaban los minutos y no pasaba nada. Pero de golpe sintió los pasos del Padre. Y sintió que le puso su mano sobre el hombro. Pero no le salían palabras. Y de golpe sintió que las lágrimas del Padre caían sobre su cabeza. Y el Padre le dijo, quiero que seas un hombre distinto, yo te bendigo. Cuando él dijo esas palabras, dice el joven, sentí que algo dentro de mí se había quebrado. Y es por eso, pastor, que quiero contarle que cuando sentí que mi Padre pudo bendecirme, yo pude cambiar mi vida. Yo entendí que las palabras que él había declarado que no iba a salir, que era un inútil, que no serviría más, se habían roto. Y ahora no solamente estoy así, estoy cambiado, sino que ella es mi novia. Hasta se había conseguido una chica. 15 días. ¡Ja! Dios había transformado su corazón. Porque las palabras de maldición que el padre había declarado cuando salió de su casa habían taladrado su vida y él no siquiera ni se podía limpiar, ni acomodar el pelo, ni vestirse bien. Pero cuando recibió la palabra de bendición, cuando recibió la palabra, su vida comenzó a cambiar. El padre no era creyente, no iba a la iglesia, después empezó a ir, porque le llamó la atención lo que el hijo le había venido a decir. Pero es tan importante, papá, que vos hables bien de tus hijos, que vos aprendas a bendecir a tus hijos. Que vos sepas como hijo de Dios que cuando el Padre lo declara, nadie lo puede cambiar. Lo que Dios declara sobre ti, nadie lo va a cambiar. Números 23:20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. Dios no da marcha atrás. Él no revoca sus bendiciones. Vos sí, muchas veces le decís por ahí, si haces esto o me ayudás en casa, yo voy a darte. Y cuando llegó la hora de darle regalitos, le trajo un alfajor más chiquito porque el que te dije era demasiado caro. Ustedes puede ser que cambie la idea. Pero Dios no. Dios lo que promete lo cumple. Él no es deudor de nadie. Él no cambia. Deuteronomios 23:5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. ¿Usted sabe que Dios le ama? Y dice que Dios convierte la maldición en bendición porque te ama. Pero tengo que yo tomarme de la posición que tengo para estar en Cristo.
Por eso dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios bendice de tal manera que trae gozo y alegría a nuestras vidas. Dios nos da la oportunidad de elegir de ser bendecidos o maldecidos según nuestra elección. Y esto usted ya lo sabe, me ha oído muchas veces. Pero vamos a mirarlo en la Biblia, Deuteronomios 11, 26 al 28. Deuteronomios 11, 26 al 28, quinto libro de la Biblia. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo te ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Al día de hoy sigue siendo lo mismo, querido. Dios pone delante de ti la bendición y la maldición. Y cae en el mismo hilo finito de lo que estábamos diciendo. Benditos sois con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando estoy en Cristo, estoy viviendo en sus mandamientos. Estoy teniendo temor de Él y estoy oyendo y obedeciendo lo que Él me dice. Y este mensaje de Dios sigue siendo el mismo, fíjense. Porque Dios desea enriquecer tu vida y bendecirte. Y vendrán, dice el capítulo 28, versículo 2 de Deuteronomios, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Quieres ser bendecido? Necesito oír la voz de Dios, pero no haga como el nene, que oye por una y ¿qué pasa luego? Se le sale por la otra. No. Si usted va a hacer así, lo van a agarrar de la oreja. Me lo van a poner en penitencia para que aprenda. Yo tengo que oír y obedecer la voz de Dios. Entonces estas bendiciones te alcanzarán. Todas las bendiciones que han sido preparadas por el Señor para nosotros están a nuestro alcance. Pero tengo que oír al Señor y obedecerle. Está la bendición del pastor, de los hombres de Dios. La Biblia del lenguaje actual dice en 2 de Timoteo 1, 1 y 2, querido hijo Timoteo, está hablando Pablo, te envío mis saludos y de todo corazón les pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llene de amor, te ayuden en todo y te den su paz. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo. Dios me envió a comunicar su mensaje y me prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Pablo derramando oración y bendición por su hijo espiritual Timoteo. Deuteronomios 33, 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Qué importante es que entiendas que hay autoridad y poder en la bendición del pastor, del padre espiritual, del hombre de Dios. Qué importante es que tengamos en cuenta que Dios está esperando que nosotros podamos vivir en plenitud la bendición que Él tiene para nosotros. Por eso cierro este mensaje
Volviendo a Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque no hay nada que quede afuera. Porque, ¿sabes? Comienza en la vida espiritual, porque lo espiritual es lo más importante. Porque si tenés todo y tu alma no está en cuentas con Dios, no tenés nada. Podés ser el hombre más rico del mundo, pero si te llega la hora y no estás a cuentas con Dios, se va a quedar todo aquí. Pero Jesús te bendijo con toda bendición espiritual en Él, para que toda la obra de Cristo Jesús sea completa en ti. Y toda la obra de Cristo está resumida cuando Él dijo cuál era su misión. Él vino a este mundo para sanar al quebrantado de corazón, a dar libertad al cautivo y vista a los ciegos, a pregonar el año de las buenas nuevas de salvación. Cristo trae vida, pero vida completa en Él. Dios puede enriquecerte no solamente en tu vida espiritual, sino en tu vida como persona y también en tu vida material. Dios puede ocuparse de todas nuestras cosas porque Él trajo toda la bendición de Dios que ha preparado para sus hijos. No esperes llegar a los cielos para recibir toda la bendición. Sí la vas a disfrutar por toda la eternidad. ¿Por qué estás viviendo mal hoy cuando puedo vivir bajo la bendición de Dios? Simplemente está en algo. Está en que nosotros podamos obedecer la voz de nuestro Dios. Y todas estas bendiciones, dice la palabra, te alcanzarán. Amén. Puedes cerrar tus ojos, vamos a orar. Y Padre, gracias te damos porque tu bendición es la que enriquece. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que obras con poder en nuestras vidas. Y Señor, en esta noche recibimos de tu gracia, pero haznos hombres y mujeres capaz de oír tu voz, de bendecirte, de saber, Señor, que nuestro andar junto a ti es lo que va a traer todo lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por lo que haces y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Cuando declaramos palabra de vida para nuestras vidas, como lo decía el pastor, solo tenemos que estar seguros de que eso se cumple, que llega, ¿sí? Quiero contar una pequeña historia para no extender mucho. Hace 13 meses, más o menos, una mañana me llega una noticia bastante desalentadora, dura, triste, de que tenía un sobrino que había sufrido un accidente muy grande, en el cual para la ciencia era irreversible, ¿no es cierto? Bueno, como cristiano de la familia, lo puse en las manos de Dios, pero no podía hacerle entender al resto de mi familia de lo que Dios podía hacer. Una noticia desagradable del médico, la segunda noticia es que iba a ser trasladado sin
esperanzas de que pasara el paso nivel. Bueno, esa noticia llegó al pueblo de Dios, que son ustedes, que somos nosotros. El pueblo de Dios se levantó en oración, comenzó a declarar palabra de vida, palabra de sanidad, en la cual se cumplió. Por eso cuando el pueblo se levanta y suelta palabras de vida, de bendición, así como lo hace sobre nuestros hijos, que decía el pastor, que lo hagamos sobre otras personas, Dios va a cumplir lo que el pueblo le pide. ¿A qué voy esto? Porque yo quiero que ustedes vean la bendición de parte de Dios, y tengo pruebas, son pruebas grandes las que tengo, para que vean lo que Dios puede hacer cuando un pueblo se levanta y cuando se levanta de corazón. Quiero presentarles a la bendición. Esta es la bendición, este es el milagro de Dios. Este es mi sobrino Gonzalo, en el cual no había esperanza para la ciencia. Y esto no descalifica a la ciencia, ¿no? Porque la ciencia tiene un límite, pero Dios no lo tiene. Y les doy gracias a Dios por lo que hizo en mi sobrino, y gracias a todo el pueblo de Dios que estamos reunidos acá. Y bueno, hubo pueblos de Dios en otras ciudades que también oraron por él, y que le doy las gracias a ustedes porque el apoyo incondicional en oración se vio y acá está el fruto. Así que gracias a Dios y gracias al pueblo de Dios. Acá está Gonzalo Bebé. Amén. Quiero invitarte, si estás por primera vez en esta casa, quisiéramos dar